Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día tremendamente productivo, desde luego espero que te encuentres sano, que te encuentres bien descansado, bien comido y bien fuerte, y pese a los tiempos que corren, que estés desde luego aprovechando el tiempo y creando y produciendo en tu home studio. Hoy me gustaría hablar contigo y que reflexionemos acerca de cuál es el peor error que estás cometiendo a la hora de competir con tus producciones musicales desde casa, o cuál es el principal escollo a la hora de que tus discos, esos que produces en casa, o de que tus mezclas no terminen de sonar competitivas, pese a que probablemente eres un gran compositor, incluso un buen ingeniero de mezcla, pero aún así pues no estés consiguiendo el sonido final en tus discos que, bueno, porque estás escuchando en la radio, que escuchas en tus discos favoritos, y a lo mejor es un tema de que no estamos analizando con la profundidad que deberíamos lo que implica el proceso de producción musical, y que en el caso del home studio, que es muy frecuente, pues nos estemos centrando probablemente principalmente en la mezcla y en cómo mejorar nuestras mezclas para así mejorar nuestros productos finales. Pero no debemos olvidarnos de que la producción musical son 5 etapas. Primero y principal, la materia prima, el repertorio. Es decir, las canciones que vamos a grabar, porque sin una buena canción bien rematada y que funcione al pelo, lo demás no tiene sentido, no vamos a poder competir. Así que esa primera etapa de repertorio, incluso de preproducción, de trabajar esas canciones, de diseñar todo lo que va a pasar después, es tremendamente importante y, bueno, muchas veces la obviamos, ¿no? Por otro lado, la segunda etapa es la etapa de grabación, una grabación realmente efectiva, una grabación realmente planeada y una grabación orientada siempre al sonido final que queremos conseguir en esa producción. La etapa 3 ya sería una etapa de edición e inflado premezcla. Antes de ir a la mezcla tenemos una etapa de edición que por un lado nos sirve para corregir brutos, corregir las grabaciones, y por otro lado es especialmente relevante en el home studio, dado que muchos de nosotros somos hombres orquestas, ¿no? One man bands, que no tenemos baterías, no tenemos amplis de guitarra, no tenemos muchos instrumentos, y los suplimos con tecnología digital. Y esa fase de edición, esa tercera fase antes de la mezcla, es tremendamente relevante y tremendamente útil para nosotros para crear incluso de la nada un montón de pistas instrumentales que nos hacen falta para nuestros discos. Luego vendría la fase 4, que ya es la fase de mezcla, la que tanto y tanto nos preocupa y nos apasiona en el tema del home studio y en el tema de internet en general. Y por último tendríamos una quinta fase de mastering, simplemente ya para inflar al nivel comercial de los discos que escuchamos en la radio, de los discos que escuchamos en Spotify, e incluso dar un último retoque a nuestra producción, a nuestra mezcla y a nuestra grabación y tal, para eso, para consolidar un EP o consolidar un disco y poder publicarlo y poder compartirlo con el mundo. Entonces, yo estaba revisando incluso mi email y me he dado cuenta de que la inmensa mayoría de los miles y miles de preguntas que recibo en mi email cada mes tienen que ver con la fase de mezcla. Y tengo, por ejemplo, preguntas de gente que me dice: tío Harry, no consigo ese peso de low end, ese peso de grave, de bombo y de bajo tan cool y tan redondo y tan controlado, pero a la vez tan prominente, que escucho en los discos que oigo en la radio, ¿no? O en mis discos favoritos. Y realmente yo soy un ingeniero de mezcla que tiene destreza a la hora de mezclar, incluso manejo bien la ecualización y manejo bien la compresión, pero no consigo ese peso, esa redondez y esa nitidez de grave que escucho en los discos que me inspiran, ¿no?, a la hora de crear música. O preguntas como: no consigo el cuerpo ese de guitarras que tiene, por ejemplo, los discos de Green Day o de Danko Jones. Yo realmente hago música en casa y me cuesta muchísimo conseguir ese cuerpo, ese gong que tienen las guitarras que oigo en mis discos favoritos. O incluso tengo un problema con el tema de conseguir voces que realmente suenen profesionales, que realmente suenen con ese brillo, con ese high-end y con esa redondez de cuerpo de los discos que escucho en la radio. Y una vez más, creo que soy un ingeniero suficientemente solvente como para hacer una buena mezcla, pero no estoy terminando de conseguir el sonido que realmente deseo. Entonces, muchas veces es verdad que esos problemas que me reportan alumnos y camaradas de la comunidad tienen que ver con la fase de mezcla y tienen que ver con probablemente una gestión no tan precisa, por ejemplo, de la zona de grave de tus mezclas, y eso hace que tu grave pues suene un poquito más, digamos, sucio y guarrete que lo que escuchas en la radio, o incluso eso, que a nivel de ecualización, incluso a nivel de excitación y tal, pues no estés tratando tus guitarras eléctricas a lo mejor como deberías y, bueno, pues pierdan ese cuerpo que necesitas, o incluso que no tengas todavía un protocolo de tratamiento de voces. Y bueno, puede ser un problema de mezcla, y de hecho a mí me ha pasado con alumnos míos que se han formado conmigo en técnicas de grabación y yo sé que están, por ejemplo, registrando y editando bien sus pistas
pistas y que realmente están teniendo un problema en la mezcla. Pero también es verdad que muchos de los camaradas que me hacen ese tipo de preguntas pueden estar cometiendo errores no en la propia fase de mezcla, sino en alguna de las etapas anteriores. Lógicamente, hemos dicho que la producción son 5 etapas y la mezcla no tiene sentido por sí misma. Es el cuarto paso de un proceso para producir una obra musical. Entonces, depositar todo el peso y toda la responsabilidad en el ingeniero de mezcla, pues probablemente pueda ser un error que dé al traste con la competitividad final del proyecto, y si no prestamos atención a las fases anteriores, que son más importantes que la mezcla, porque una buena canción o una buena grabación es mucho más importante que una buena mezcla, porque si no tenemos una buena canción o la liamos en la fase de grabación, da igual quién mezcle ese tema, jamás sonará bien. Pues a lo mejor el no prestar atención a esas fases anteriores nos está haciendo depositar toda nuestra confianza en la fase de mezcla y no llegar a competir con nuestras producciones una vez que las terminamos. De hecho, pensemos en el problema anterior, el problema de no estoy consiguiendo el bajo, el grave, el low end en mis mezclas que desearía. Y claro, dices, bueno, si tú estás utilizando un sample que no tiene el cuerpo que debe, o si tú estás registrando tu bombo y tu bajo de una forma en la que, en cierto modo, te está llevando por delante el low end y el grave y la redondez de esas tomas, ¿cómo pretendes conseguirlas en la fase de mezcla? Estás cometiendo probablemente un error en una fase anterior que luego no vas a poder solucionar en la fase de mezcla. O si en el caso de la guitarra no consigo el cuerpo y la pegada de medio grave de mi guitarra, si a lo mejor si estás registrando tus guitarras con un micro colocado de cualquier forma en tu ampli, o si estás utilizando amplis virtuales y estás incluso sobreprocesándolos, probablemente vas a llegar a la fase de mezcla sin ese cuerpo. ¿Cómo lo vas a conseguir luego? Es imposible, si es que no lo tienes. Es un error de una fase anterior. O en el tema de las voces. No consigo unas voces súper cristalinas y súper profesionales. A lo mejor estás grabando tus voces con un micro que no registra esa zona de aire y de brillo que necesitas. Entonces, muchas veces estamos pensando en que nuestras producciones no compiten porque hay algo en la mezcla que no estamos haciendo bien y nos tiramos un montón de horas en YouTube buscando truquitos para redondear nuestro low end, o truquitos para redondear las guitarras, o truquitos para sacar esa voz pro que tanto anhelamos, y a lo mejor no estamos cayendo en la cuenta de que es un problema de una fase anterior lo que nos impide conseguir el sonido final que queremos. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de todos los pasos que estamos dando a la hora de producir nuestra música y que no pongamos todo el peso de la calidad final de nuestra música solo en una etapa, en la etapa de mezcla, que además es una etapa muy tardía, y que empecemos a analizar dónde estamos cometiendo los errores para finalmente competir con nuestras producciones. ¿Estamos componiendo como se debe? ¿Estamos de verdad trabajando en temas que conmueven y temas que son redondos y que compiten y que con una propia guitarra acústica y una voz, un piano y una voz ya funcionan? Porque si no tenemos temazos, no van a sonar como un temazo después de producirlos. Por otro lado, ¿estamos realmente grabando nuestras tomas como debemos? ¿Estamos haciendo una fase de grabación realmente efectiva y realmente orientada a conseguir un sonido y llevándonos de esa fase realmente lo que necesitamos para luego en la mezcla no liarla y no tener problemas de que nos faltan frecuencias? Incluso estamos editando nuestras tomas como debemos. Es decir, antes de llegar a la mezcla, probablemente hay que centrarse en pensar y en analizar dónde podemos estar cometiendo errores a la hora de crear nuestro repertorio, de registrarlo y de grabarlo como debemos, e incluso de editar y de pulir y de corregir esas pistas y prepararlas para la fase de mezcla de mastering. Por eso he pensado que sería muy útil para ti si trabajas en un home studio, si produces toda tu música, incluso si produces música para clientes porque tienes un estudio, pues he pensado que sería muy útil que nos centremos en fases tempranas y en vez de todo el día hablar de mezcla y mezcla y mezcla, creo que es un muy buen momento para hablar de grabación y de cómo registrar tus pistas de una forma óptima. Yo doy por sentado que tienes un temazo, pero antes de llegar a la mezcla, al mastering y a la publicación, tenemos que preocuparnos sobre todo por la siguiente etapa, que es la segunda más importante, la de grabación. Y entonces yo he preparado un montonazo de contenidos sobre grabación para celebrar una especie de semana de grabación entre tú y yo, para que podamos hablar largo y tendido sobre grabación. De hecho, he preparado una mega guía de grabación donde te voy a hablar de grabación propiamente dicha, de tipos de micrófono, patrones polares, tipos de previos, incluso te voy a dejar un montón de enlaces a micros y a previos que yo he probado para que puedas chequearlos, para que puedas incluso entender qué previos puedes sustituir con los plugins que ya tienes, es decir, un montonazo de información que además he preparado en un PDF que voy a compartir contigo, por supuesto. He preparado también un webinar para hablar de las distintas etapas dentro de una grabación y tener claro cuáles son los pasos que debemos seguir y cuáles son aquellos que no debemos olvidar. Y en definitiva, pues me gustaría invitarte a una especie de semana intensiva de grabación para, una vez más, que no deposites toda tu confianza sonora en una sola etapa, en la etapa de mezcla, porque hay muchas cosas que no vas a poder arreglar en esa etapa si las etapas anteriores no están bien hechas, y para que una vez más te centres en analizar qué es lo que estás buscando desde que compones la canción hasta que quieres publicarla,
qué sonido, qué intención, digamos, qué intervalo sonoro es aquel en el que quieres competir y cuál es la lista de pasos que debes seguir para realmente acabar compitiendo con tus producciones. Así que 2 cosas antes de irme. La primera, si quieres recibir todos estos contenidos que por supuesto van a ser completamente gratis para ti, solo tienes que darte de alta en el enlace que está apareciendo en pantalla o en el enlace que tienes debajo del vídeo. produceaudio.net/rec de recording, de grabación. produceaudio.net/rec. Y por otro lado, me gustaría que me dejes un comentario debajo de este vídeo. Me gustaría, por un lado, que me contestes a 2 preguntas. La primera, ¿crees que todos tus problemas de mezcla tienen que ver con técnicas de mezcla? ¿O crees que quizá los problemas de competitividad de tu música no son solo problemas de mezcla, sino que podrían ser problemas de, por ejemplo, la grabación y los brutos con los que estás trabajando? Me gustaría que me contestes esa pregunta. Y por otro lado, me gustaría saber si tú grabas música en tu home studio o si tú produces música en tu estudio para clientes. Me gustaría que compartas con nosotros, si lo tienes, un protocolo de la serie de pasos que tú sigues a la hora de grabar una canción o a la hora de grabar un EP o un LP. Es decir, a la hora de grabar a un grupo o a la hora de grabar tu propio repertorio, ¿cuál es la serie de pasos que tú sigues para garantizarte que realmente te llevas de tus grabaciones el 100% de lo que estabas buscando? No dejes de comentarlo, porque compartir es vivir y me encantará, por un lado, saber si estás realmente teniendo problemas de mezcla o a lo mejor estás teniendo problemas en fases anteriores, y por otro lado, por supuesto, me encantará conocer tu protocolo, tu lista de pasos a la hora de grabar, para incluso poder analizarlo y compartir información contigo. Nada más, espero que tengas un día tremendamente productivo, espero que si te interesa el tema de la grabación, tanto en home studio como en estudios tradicionales, es decir, el arte de la grabación y de cómo registrar las pistas para que realmente luego la mezcla no sea un desastre, estaré encantado de tenerte en esta semana intensiva de grabación que vamos a celebrar. Y por otro lado, no dejes de compartir tus comentarios debajo del vídeo. Cuéntame si crees que tienes solo problemas de mezcla o podrían ser problemas de fases anteriores, y si tienes un protocolo de grabación, no dejes de compartirlo conmigo y con el resto de la comunidad. Nos vemos en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un día tremendamente productivo. Chao.